Hola mujeres hermosas, buenos días, Dios les bendiga, bienvenidas a este devocional número 602 de Mujeres Delicadas y Frágiles, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria. Amén. Mujeres hermosas, antes de comenzar les invito a orar. Oremos. Señor Jesús, buenos días, te damos gracias por este nuevo día, Señor, te damos gracias porque tú eres nuestro sumo sacerdote, Señor, que nos has abierto la entrada al lugar santísimo, Señor, para poder hablar directamente con nuestro Padre Celestial, Señor. Y te damos gracias, Señor Jesús, no solamente porque eres nuestro sumo sacerdote, sino también, Señor, porque tú eres nuestro intercesor. Tú eres, Señor, la ofrenda por nuestros pecados, Señor. Tú eres nuestro libertador, tú eres nuestro salvador, tú eres nuestro reconciliador, Señor, y tú eres nuestro todo en todo, Padre. Señor Jesús, te damos gracias, te amamos y te bendecimos, Señor. Recibe toda la gloria, toda la honra, todo el poder, todo el imperio, Señor, por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Bueno, mujeres hermosas, si tienen su Biblia, por favor, ábranla conmigo en el libro de Jueces, en el capítulo 17. Vamos a comenzar a estudiar este capítulo, mujeres hermosas. Jueces, capítulo 17. Vamos a leer todo el capítulo, pero nos vamos a concentrar solamente en los versos del 1 al 4. Jueces, capítulo 17, versos. Vamos a leerlo todo, concentrándonos del 1 al 4. Dice la palabra del Señor así. Hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaya, el cual dijo a su madre: Los 1100 siclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder, yo lo tomé. Entonces la madre dijo: Bendito seas de Jehová, hijo mío. Y él devolvió los 1000 siclos de plata a su madre. Y su madre dijo: En verdad, he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues, yo te lo devuelvo. Mas él devolvió el dinero a su madre, y tomó su madre 200 siclos de plata, y los dio al fundador, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaya. Y este hombre, Micaya, tuvo casa de dioses, e hizo efod y terafines, y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar. Y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaya, y Micaya le dijo: ¿De dónde vienes? Y el levita le respondió: Soy de Belén de Judá, y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Entonces Micaya le dijo: Quédate en mi casa, y serás para mí padre y sacerdote, y yo te daré 10 siclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se quedó. Agradó pues al levita morar con aquel hombre, y fue para él como uno de sus hijos. Y Micaya consagró al levita, y aquel joven le servía de sacerdote, y permaneció en casa de Micaya. Y Micaya dijo: Ahora sé que Jehová me prosperará, porque tengo a un levita por sacerdote. Amén. Ahora les voy a leer el comentario de Matthew Henry, que cita lo siguiente, dice: Lo que se relata en este capítulo y en los restantes hasta el final de este libro ocurrió poco después de la muerte de Josué. Véase el capítulo 20-28. Para destacar lo feliz que era la nación bajo los jueces, se muestra cuán desdichados eran cuando no había juez. El amor del dinero hizo tan irresponsable a Micaya hacia su madre, que le robó, y ella se volvió tan mala con su hijo como para maldecirlo. Las pérdidas externas guían a la gente buena a orar, pero a los malos los guían a maldecir. La plata de esa mujer ya era su Dios, antes que fuera hecha imagen esculpida o fundida. Micaya y su madre se pusieron de acuerdo para convertir su dinero en un ídolo e instauraron el culto a los ídolos en su familia. Nótese la causa de esa corrupción. Cada uno hacía lo que bien le parecía,
y pronto hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Fin de la cita. Mujeres hermosas, estamos a punto de estudiar estos últimos 5 capítulos de este libro de Jueces, que para mí yo creo que son los más horribles, ¿verdad? Y más adelante vamos a ver por qué. Pero para que tengan una idea, mujeres hermosas, los 5 capítulos están resumidos en el verso 6 de este capítulo 17, que dice: en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Hay una versión que dice: y cada quien hacía lo que le daba la gana, ¿verdad? Y habiendo leído este capítulo 17, mujeres hermosas, pues nos hemos dado cuenta que efectivamente así era, ¿verdad? Aquí vemos en este capítulo 17 que Micaya, un hombre al que le importaban las riquezas y la idolatría, pues finalmente más adelante vamos a ver cómo las pierde. Según el comentario de Matthew Henry, en los últimos 5 capítulos de Jueces, esas historias de esos 5 capítulos se llevaron a cabo poco después de que murió Josué, y nos da un versículo para respaldarse. Él nos da Jueces 28, el cual dice lo siguiente: y Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, ministraba delante de ella en aquellos días. Y leyendo yo los siguientes 3 capítulos, encontré en el verso 30 del capítulo 18 que dice: y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de talla, y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan. Lo cual confirma que Matthew Henry tiene razón. Mujeres hermosas, estos últimos 5 capítulos sucedieron poco después de la muerte de Josué, ¿verdad? Y es por eso que el capítulo 17 no sigue el patrón que se ha estado siguiendo, ¿verdad? Como estábamos viendo que decía: y el pueblo de Israel volvió a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó a tal nación, ¿verdad? Para que los oprimieran. Así que no vemos eso aquí, ¿verdad? Aquí ya se denota como una historia diferente, ¿verdad? No sé por qué se pusieron estos 5 capítulos al último del libro y no enseguida de que murió Josué, ¿verdad? Pero, mujeres hermosas, si a Dios le plació que se escribieran después, Él sabe por qué, ¿verdad? Pero si los dejó, mujeres hermosas, escritos aunque fuera al final, es porque Él sabe que hay mucho que aprender de esos 5 capítulos y mucho que desaprender también, ¿verdad? Así que bueno, mujeres hermosas, pues comencemos a desmenuzar este capítulo 17 para ver qué es lo que vamos a aprender el día de hoy, mujeres hermosas. Así que yo quiero que leamos por favor nuevamente los versos 1 y 2 y el verso 10. Dice: hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaya, el cual dijo a su madre: los 1100 siclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder, yo lo tomé. Entonces la madre dijo: bendito seas de Jehová, hijo mío. Y el verso 10 dice: entonces Micaya le dijo: quédate en mi casa y serás para mí padre y sacerdote, y yo te daré 10 siclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se quedó. Amén. En aquellos días, mujeres hermosas, el sueldo base, por lo que nos deja ver el verso 10, eran 10 siclos de plata al año. Probablemente haya habido quien pues pagaba unos 14, 15 ciclos al año, pero también probablemente había quien pagaba 9 u 8 ciclos de plata al año, ¿verdad? Pero más o menos 10 ciclos de plata era el sueldo base en ese entonces. Y es por eso que la madre de Micaya maldijo al que le había robado la fortuna de los 1100 ciclos de plata, porque imagínense nada más, era básicamente pues todo lo que tenía, ¿verdad? Era su retiro, era su fortuna. Mujeres hermosas, ¿se acuerdan? Apenas vimos en el capítulo que acabamos de terminar, en el 16, que los principales de los filisteos le ofrecieron y le pagaron a Dalila 1100 ciclos de plata cada uno de ellos por traicionar a su esposo Sansón. Mujeres hermosas, ¿se imaginan lo billonaria que llegó a ser Dalila cuando le pagaron todo ese dinero? Así que bueno, mujeres hermosas, al oír, dice aquí la palabra del Señor, Micaya, que su madre había maldecido al que le había robado, decidió confesarle que era él el que había tomado el dinero y devolvió el dinero a su madre.
Y dice la palabra del Señor que su madre responde con una bendición para él, ¿verdad? Y mujeres hermosas, aquí encontré la primer cosa que aprendemos, que tenemos que aprender. Dice la palabra del Señor en Santiago 3, si tienen su Biblia, por favor, ábranla conmigo, porque aquí yo veo que la mujer, la mamá de Micaya, primero maldice y luego bendice. Básicamente la maldición fue sobre su hijo y luego la bendición pues también es sobre su hijo, ¿verdad? Pero vamos a ver qué nos enseña el Señor aquí en el libro de Santiago, en el capítulo 3, en los versos del 6 al 12. Dice la palabra del Señor así: y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma apertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce a la misma vez. Amén. Mujeres hermosas, dice también Colosenses 4:6, que nuestras palabras deben ser siempre dichas con gracia, o sea, dichas para agradar, para restaurar, para sanar, para subir el ánimo, para bendecir, para redimir. Amén. Mujeres hermosas, ¿cómo estamos hablando? ¿Somos de las que maldecimos, tan rápido nos pasa algo y después estamos bendiciendo al Señor? Mujeres hermosas, meditemos en esta palabra que el Señor nos está dando. Amén. Pongamos, Pongamos a prueba nuestras palabras, ¿verdad? Fijémonos en lo que decimos, mujeres hermosas, para ver si lo que decimos agrada al Señor, o decimos cosas que le agradan al Señor, pero a la misma vez también decimos malas palabras, decimos maldiciones. Mujeres hermosas, tengamos cuidado, porque aquí podemos ver cómo la mamá de Micaya primero maldice y luego bendice, ¿verdad? Así que, mujeres hermosas, tengamos cuidado, escudriñémonos, mujeres hermosas. Así que vamos a leer de nuevo, mujeres hermosas, los versos 3 y 4. Dice la palabra del Señor así: y él devolvió los 1100 siclos de plata a su madre, y su madre dijo: en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues yo te lo devuelvo. Mas él devolvió el dinero a su madre, y tomó su madre 200 siclos de plata, y los dio al fundador, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaya. Amén. Hasta ahí leemos. Cuando Micaya le devuelve el dinero a su madre, ese dinero que le había robado, dice la palabra que su madre le dice que ese dinero lo dedica al Señor por él, por su hijo. Y manda a hacer 2 imágenes para su hijo. Imagínense nada más. Recordemos lo que dice el verso 6. Cada quien hacía lo que le daba la gana porque no tenía rey. Que bueno, realmente, mujeres hermosas, no es que no tuvieran rey. La verdad es que no querían reconocer a Dios como su único rey y Señor. Lo conocían como Dios, pero no lo reconocían como su rey y como su Señor, ¿verdad? Una cosa es conocer y otra cosa es reconocer, mujeres hermosas. Si alguien en su iglesia les dijera que yo voy a ser la líder de las mujeres de hoy en adelante, mujeres hermosas, ¿ustedes lo aceptarían? No, ¿verdad? O sea, ustedes me conocen como la hermana Imelda que da los estudios bíblicos, ¿verdad? Aquí en YouTube o en Spotify, pero no me reconocerían como la líder de las mujeres en su iglesia, ¿cierto? Una cosa es conocer y otra cosa es reconocer, ¿verdad? Así que ellos sabían que Dios existe, pero no querían reconocerlo como su rey y su Señor. No se querían someter al Señor, ¿verdad? Así que bueno, la mamá mandó a hacer 2 imágenes para que su hijo se enfocara en Dios, según ella, ¿verdad?
Y la Sagrada Escritura no nos dice, mujeres hermosas, cómo eran esas imágenes, pero pues yo me imagino que eran como las que conocemos hoy en día, ¿verdad? A esa mujer se le había olvidado, mujeres hermosas, que Dios había dado los 10 mandamientos, ¿verdad? Se le olvidó que el segundo mandamiento dice, no te harás imágenes ni te inclinarás delante de ellas. Mujeres hermosas, ¿hasta dónde llega la ignorancia, la necedad, la rebeldía y el pecado cuando se sabe que hay Dios, pero no lo aceptan como su Señor y como su Dios, como su Rey, ¿verdad? Mujeres hermosas, recordemos, Dios es espíritu, Dios no tiene materia, no hay nada, mujeres hermosas, que lo represente, y de hecho no necesitamos nada que nos lo represente, mujeres hermosas, porque Él se hace visible en su santa palabra. Amén. Él se hace visible en su creación, mujeres hermosas. O sea, no podemos ver la creación e ignorar que Dios existe, ¿verdad? No podemos leer su palabra y pensar que no fue Él quien sopló esa palabra, ¿verdad? Así que, mujeres hermosas, tengamos sumo cuidado de tener imágenes que nos representen a Dios, porque Dios mismo nos advierte en contra de la idolatría. Él dice en Levíticos 26:1, no te harás ídolos ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondrás en tu tierra piedra pintada para inclinarte a ella, porque yo soy Jehová, vuestro Dios. Amén. En 2 Corintios 10:14 nos ordena diciéndonos, huyan de la idolatría. En Levítico 19:4, en 2 Corintios 17, en Isaías 45:20, en Éxodo 20, en Deuteronomio 5, en 1 Samuel 15:13, en Romanos 1:23, en Miqueas 5:13 y en muchos versículos más, mujeres hermosas, Dios nos advierte en contra de la idolatría. Dios mismo nos habla, mujeres hermosas, porque como Él dice ahí en Isaías 46:7, ¿de qué sirve tener imágenes si no caminan? Tienen pies, pero no caminan. Imagínense ustedes, dice, tienen que colocar esas imágenes sobre sus hombros para moverlos de un lugar a otro, y ahí donde ustedes los pongan, ahí se quedan, no se mueven. Les hablan y no responden. Dice el Señor en pocas palabras, esas imágenes son inútiles, no sirven de nada, ¿verdad? Dice el Salmo 115 que las imágenes tienen boca, mas no hablan, tienen manos, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, son inservibles en una palabra, dice el Señor, ¿verdad? Y dice aquí, así son, ahí en el verso 15, en el Salmo 15 dice, y así son aquellos que confían en ellos. O sea, esas imágenes son inservibles y así son aquellos que confían en ellos. Imagínense nada más. Mujeres hermosas, nuestro Dios está vivo, amén. Así que nuestro Dios habla por medio de su santa y bendita palabra. Nuestro Dios nos abraza, mujeres hermosas. Nuestro Dios nos ama, nuestro Dios nos cuida, nuestro Dios nos guía, amén. Y esas imágenes, mujeres hermosas, no hablan, no caminan, no oyen, no palpan, ¿verdad? Mujeres hermosas, Dios, nuestro Dios, el creador del cielo y de la tierra, nuestro Dios trino, se manifiesta en nuestra vida, nos salva, nos escucha, nos contesta. Mujeres hermosas, no lo tenemos que andar cargando de un lugar para otro. Bendito sea Dios, Él es omnipresente, está en todos lados al mismo tiempo. Es omnipotente, todo lo puede, es omnisciente, todo lo sabe, amén. Nuestro Dios, mujeres hermosas, es el único Dios verdadero y vivo, amén. Así que adorémoslo sin nada que nos lo represente, amén. Y no nos hagamos ídolos de ningún tipo, mujeres hermosas. Recordemos, esa mujer todavía no tenía los ídolos, pero su dinero ya era su ídolo. Así que tengamos cuidado, mujeres hermosas, porque lo que pensamos, eso es lo que hacemos. Ella ya tenía en mente el hacer esas imágenes. Ese dinero ya era una imagen desde antes de haber sido una imagen. Así que, mujeres hermosas, tengamos cuidado. Huyamos de la idolatría, como dice nuestro Dios. Amén. Así que, mujeres hermosas, ese es el devocional de hoy, que yo espero que sea de gran bendición, y les invito a orar para terminar. Oremos. Amantísimo Señor, Padre eterno, Dios todopoderoso, Señor, seguimos aquí ante tu palabra, Señor, ante ti y tu palabra, Señor. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por hablarnos, Padre Santo. Gracias, mi Dios eterno, por recordarnos, Señor, que tú odias la idolatría, Padre fiel. Y gracias por advertirnos, mi Dios amado. Oh Dios todopoderoso, te pedimos, Señor, que por favor nos libres de la idolatría, Señor. Por favor, escudriña nuestro corazón, Señor, y límpialo de cualquier ídolo que haya en él, Señor.
Desafortunadamente, Padre, tenemos un corazón muy idólatra, es una máquina de hacer ídolos, Padre, pero lo ponemos en tus manos, tú que pesas los corazones, Señor, te pedimos que lo limpies, Señor, que nos des un corazón nuevo, Señor, por favor, Padre, y por favor, mi Dios amado, ayúdanos, Señor, con nuestras palabras, Señor. Por favor, Padre, permite que atesoremos tu palabra, que la guardemos en nuestro corazón y en nuestra mente, Señor, para que siempre lo que digamos, Señor, sean bendiciones y no maldiciones, Padre Santo. Por favor, mi Dios amado, ayúdanos para que las palabras que hablemos, Señor, sean palabras de vida, palabras que restauren, que sanen, que levanten el ánimo, Señor. Por favor, Padre, líbranos, Señor, de decir nada, Señor, que sea en contra de tu voluntad, Señor, nada que sea incorrecto, nada que hiera a otros, Señor, nada, Señor, que maldiga a otros, Padre. Señor, ayúdanos, Padre Santo, para que aun cuando nos sucedan cosas malas, Señor, Padre, nuestra boca hable bendición, Señor. Por favor, Padre Santo. Señor, toma el control de nuestro pensamiento, de nuestro corazón, de nuestras palabras, de nuestros oídos, de nuestros ojos, Señor. Nos ponemos en tus manos. Padre, ayúdanos, Señor. Queremos ser una ofrenda viva para ti, Señor. Así que nos ponemos en tu altar para que tú hagas tu voluntad en nosotras, Padre Santo, porque queremos agradarte a ti, Señor. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, Señor. Bueno, mujeres hermosas, espero que tengan un día y un fin de semana muy bendecido, pues ya hoy es viernes, así que si Dios nos presta vida, aquí las espero el lunes para que continuemos con nuestro estudio en este libro de Jueces. Amén.